los bendiga. Hoy continuamos nuestro devocional de Génesis en el capítulo 34. Y antes de abordar el tema y leer el texto, quisiera recordar de forma ilustrativa que alguna vez un pastor cristiano escribió un libro que se llamó Cuando el SIDA llega a la iglesia. No se creía en ese momento que pudieran ser tocadas personas cristianas, y las mismas personas dentro de iglesias pensaban que no les iba a llegar tal vez una pandemia de este tipo, que todavía sigue siendo una epidemia mundial, así esté muy regida por controles sanitarios. Así como no se cree a veces tampoco que nos vaya a llegar una tragedia a los cristianos, oramos y pensamos que no nos puede acontecer algo difícil. Hoy el tema es la bendición de Dios y la violencia sexual. Leamos al inicio del capítulo 34 de Génesis. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. La frase en el capítulo 34, versículo 2, donde dice: la tomó, se acostó con ella y la deshonró, la mayoría de eruditos la traducen como la violó o la forzó a tener relaciones, aunque no lo diga tan claramente como en el caso que también registra la Biblia en 2 de Samuel capítulo 13, donde dice: más terrible aún, que un hijo de David tomó a una de sus hijas y la forzó y se acostó con ella. Ya más concretamente se habla de violación o de violencia sexual. Pero precisamente esta familia que tenía la bendición de Dios desde Abraham, a través de Isaac, luego a Jacob y ahora a sus hijos, para ser la familia a través de la cual se levantara un pueblo, por medio del cual se iba a conocer el Señor a todas las naciones y a través del cual llegara el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es afectado dentro del entorno en que vive por el pecado de la humanidad con la violencia sexual. Seguramente al pasar del tiempo en ese lugar donde Jacob se había ido a vivir en Siquén, alrededor de esa ciudad, Dina salió a conocer, salió a saludar dice claramente, no a buscar un marido, no a hacer nada indebido, sino a ver a las hijas del país, según la cultura de la época, según las costumbres de la época, obviamente era distinta a la nuestra, a hablar con las mujeres, no a arriesgarse con los hombres. Y alguien podría aludir: bueno, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué se fue sola? ¿O por qué no se fue con sus hermanos? Y los que luego se rebelaron, ¿por qué no la protegieron? ¿Por qué su papá la dejó ir así? Y una cantidad de cosas más podríamos aludir. Y tal vez sea cierto el descuido de los familiares y de ella misma y demás que nosotros querramos enumerar, pero nada justifica la violencia sexual. Y ella sufrió violencia sexual. Algunos dicen tal vez que, como dice, que le habló al corazón de ella y luego se enamoró, y luego este joven fue con el papá, según lo dice el resto del capítulo, a pedirle a Jacob y a sus hermanos que se casara a ella con él, es decir, que la dieran conforme la costumbre. Lo que había hecho tal vez fue sencillamente acostarse con ella sin haberse casado, y que no realmente la pudo haber violado, pero por lo menos violó o violentó la norma social de la época, la costumbre y lo que ella veía como honroso su familia y él mismo, porque él va a hacer esto porque sabe que lo más honroso era pedirla a ella para matrimonio. Entonces sí hubo cierto tipo de forzamiento. Entonces, lo tremendo del asunto es que aunque la bendición de Dios estaba sobre Jacob y su familia, eso no les impidió sufrir la afectación de este tipo de problema social. Les cité hace un momento que en 2 de Samuel más terriblemente sucedió ya dentro de la familia del rey David, cientos de años después de lo que sucede acá en Génesis 34. Y es más tremendo, la Biblia no niega el hecho de que en el mundo hay violencia, que hay pecado. La Biblia no niega que ese pecado afecta a los creyentes. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, y hay de todo tipo de aflicción. Y la Biblia no niega el hecho de que la violencia sexual sea un tipo de aflicción que pueden sufrir también los creyentes.
No queremos eso para nosotros, oramos para que Dios nos libre de ello, buscamos los recursos, las maneras, las costumbres, las formas para podernos cuidar, y lógicamente no queremos ni siquiera que dentro de nuestro mismo pueblo personas se levanten en contra de otras para ejercer violencia sexual por un momento de apasionamiento, por lo que usted quiera decir, injustificable siempre, mucho menos dentro de las mismas familias cristianas o dentro del entorno de las iglesias cristianas, pero sucede dentro de nosotros y de los que no son nuestros hacia nosotros, y a veces peor aún de algunos de los que se identifican como cristianos para con los que no lo son. Es una realidad que no podemos ocultar, y es una realidad que cada vez se vuelve más escandalosa, es cierto, porque es la realidad del pecado que todavía en el cristiano es remanente, si es el que lo ejerce, y en el que no es cristiano es permanente o prevalente, y estamos expuestos a que en algún momento ese pecado nos lleve a afectar a alguien o nos afecte a nosotros. Les decía que este hombre, dice la Biblia, se enamoró, lo leí al principio de este devocional, pero ese enamoramiento seguramente fue un apasionamiento por ella, contrario a lo que pasó en segunda de Samuel con el hermano o el medio hermano de la hija de David, que la aborreció porque ya había saciado su deseo sexual. Aquí este va a querer, y lo que muestra el texto bíblico es que realmente la quería como esposa al final, pero las consecuencias vienen siempre cuando uno hace las cosas mal desde el principio. La impureza sexual, el desvío, sea con violencia, que es algo terrible, o sea de cualquier otro tipo que se reprende en la Biblia, es porque Dios no quiere prohibirnos simplemente aquello que el mundo diga que es bueno, sino que Dios sabe que eso trae consecuencias sobre nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia y el de las personas que al final nosotros, como este hombre, terminemos realmente valorando y que nunca valoramos. Entonces, incluso ellos ofrecen casarse, Jacob permanece pasivo, los hermanos negocian con ellos para engañarlos, prometen que le van a vincular dentro de la familia, la van a entregar a ella, pero que definitivamente lo hacen si ellos se circuncidan, porque era la señal que ellos tenían de ser el pueblo de Dios y que Dios les había establecido desde Abraham, que tenían que circuncidarse todos. Y ellos aceptan, los llevan hasta su ciudad, los presentan, porque era el hijo del líder, era el que le había hecho esto a Dina, el hijo del líder de la ciudad. Todo el mundo lo acepta, se circuncidan todos los hombres. Al tercer día, cuando tendrían más dolor, 2 de los hijos de Jacob caen sobre ellos, Simeón y Leví, que serán 2 de los hijos también de Lea, no de la sierva de Lea, ni de Raquel, ni la sierva de Raquel, sino hijos de Jacob, igual que Dina, por medio de Lea, que según la costumbre de la época, pues eran los que debían ejercer la venganza. No existían las leyes mosaicas, existían costumbres de la región y había lógicamente el deseo de ejercer justicia. Pero en ese ejercicio de justicia, aunque esta gente les había dicho que listo, que podían ser un solo pueblo y que se iban a circuncidar y que todo iba a ser como si fueran un solo pueblo, realmente estaban pensando también, lee usted el texto y al final se va a dar cuenta que también estaban pensando en quedarse con algo de las posesiones de Jacob y de su familia. Pero al final estos, ejerciendo justicia, Simeón y Leví matan al que había abusado de Dina, matan a los hombres, secuestran a los hijos o a los niños, secuestran a las mujeres, o sea, termina siendo peor, y se roban todos sus bienes, aunque un botín de guerra lógicamente se creía que tenía que tomarse cuando se conquistaba el pueblo, pero lo que ellos están haciendo para ejercer justicia termina siendo peor, lo que nos muestra que no debemos ejercer justicia por nuestra propia mano. La Biblia sí nos enseña, los principios bíblicos son muy claros, que es dejar la venganza a Dios. Claro que debemos nosotros buscar los mecanismos de nuestra sociedad y nuestra cultura para denunciar, para buscar justicia, para buscar que se realice lo correcto, lo debido. Cuando se dice en la Biblia ojo por ojo y diente por diente, ya en la ley mosaica no se está diciendo vénguese por su propia mano, se está diciendo es que el castigo sea proporcional a la falta o a la culpa. Y eso debe hacerse por medio de una institución establecida. En ese tiempo era una institución teocrática, que lo mismo era para la parte religiosa que para la parte civil. Ahora tenemos una parte civil distinta que para la parte religiosa, para la iglesia, y debemos apelar a ella y a las leyes establecidas para denunciar y todo lo demás, y ejercer justicia, pero no tomar la justicia por nuestra mano, porque nuestro corazón se contamina, terminamos siendo peores que aquellos a quienes estamos queriendo que se les haga justicia, y terminamos no mostrando que la bendición de Dios está con nosotros y cayendo en hacer lo mismo que el mundo hace.
y no entendiendo que al final, cuando nosotros dejamos la justicia a Dios, Dios termina por hacer lo que realmente debe hacer. Al final también se nos enseña que no debemos tampoco menospreciar lo que Dios nos ha dado como manifestaciones externas de nuestra relación con la cena del Señor hoy en día para los creyentes en las iglesias, el bautismo, la comunión, el compañerismo cristiano, el congregarnos y todo lo demás. No debemos menospreciarlo. Ellos prácticamente lo que era la señal externa, que era la circuncisión, la menospreciaron y los hicieron supuestamente israelitas solo circuncidándolos, cuando no se trataba solo de eso, tenían que convertirse al Dios de Israel. Y al hacer esto, pues ellos mismos no tuvieron en cuenta ello. De hecho, cuando Jacob les regaña por hacer todo esto a Simeón y Leví, no les dice, mire lo que hicieron contra Dios, mire que estamos ofendiendo al Señor. La falta fue muy fuerte, pero lo que hicimos para cobrárnosla fue desproporcionado. Sino que les dice es que nos van a perseguir a este pueblo y no nos van a dejar vivir aquí. Vamos a tener guerra y nosotros tenemos pocos hombres para tener guerra contra este pueblo, contra los habitantes de este sector. Piensa en lo natural y en lo humano. Y esto se pone allí en el capítulo 34, muy seguramente porque Dios nos quiere mostrar a través del autor que luego en el capítulo siguiente que veremos, Dios se le vuelve a aparecer a Jacob para ratificarle su bendición, cuando más de nuevo estaba él desconfiando y estaba temiendo que le pasara algo en el sector donde estaba. Nos está mostrando que la bendición de Dios no depende de nuestra perfección, sino depende de su misericordia. Y nos está mostrando que la bendición de Dios no garantiza que no suframos en esta tierra, especialmente en el punto sexual. Pero también nos está recordando que el Señor es bueno y que nos puede restaurar. Si usted ha sufrido violencia sexual, no solamente busque la restitución según las leyes de esta tierra, sino también busque la restitución de su corazón en Cristo, que es el que restaura la vida. Si usted ha ejercido violencia sexual, arrepiéntase de sus pecados, conviértese a Cristo, trate de restituir a la persona no conforme al mundo lo enseña, simplemente trate de hacer todo lo que la ley mande y pasar todo lo que tenga que cubrir y pagar todo lo que tenga que pagar. Pero sobre todo, arrepiéntase delante del Señor para que pueda ser transformado por Él. Porque esta es una de muchas áreas, es muy trágica, es muy terrible, de violencia. Recuerden que violencia engendra más violencia. Y así como esta violencia sexual contra Ira engendró violencia de sus hermanos, Dios quiere que frenemos. El ciclo no para sino hasta que no somos perdonados por Cristo para poder perdonar a aquellos que nos han dañado, o somos perdonados por Cristo para poder pedir perdón y no seguir ofendiendo, dañando a nadie más con ningún tipo de violencia psicológica, física, sexual o de cualquier tipo. La bendición de Dios no nos hace inmunes a la violencia de este mundo, incluso la violencia sexual, pero sí nos fortalece para poder perdonar, ser restaurados cuando somos dañados o cuando nosotros dañamos, y poder cambiar este mundo ahora con santidad cada día más conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias en el día de hoy porque tú nos has perdonado. Tu palabra dice no solamente que hemos sido perdonados de robos, de cantidades de pecados, oh Santo Señor, que el mundo ve como tremendos, como la mentira y cosas como el enojo, la ira, sino también tu palabra dice que hemos sido perdonados de lascivia, lujuria, homosexualismo, adulterio, fornicación. Incluimos allí, Señor, en esta gama de pecados sexuales, cuando se habla de todo tipo de impureza sexual, la violación sexual. Y aunque sea muy fuerte, tenemos que ver la realidad. Somos afectados por todo tipo de pecado, incluyendo la violencia sexual, pero también hemos sido seguramente opresivos. En algún momento alguno de los que estén viendo este devocional han ejercido algún tipo de violencia psicológica, física o hasta sexual, y necesitamos no solo tu perdón que nos haga sentir perdonados, sino también tu transformación, tu gracia para no solo perdonarnos, sino transformar nuestro corazón y liberarnos de la esclavitud de este pecado. Reconocerlo es el primer paso, pero necesitamos todos los días de ti para perdonar y poder pedir perdón y ser restaurados. Señor, pon tu mano sobre cada iglesia, sobre cada creyente, sobre cada familia, y cambia este mundo, Santo Señor, y haz que todos valoremos la pureza sexual como la santidad en todas las áreas, por causa de que tú eres santo y por causa de que tu Hijo, santo y perfecto, murió en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.